Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a Sabores y Cielo Más. Preparamos un plato delicioso aquí directamente de La Escalinata, un lugar bastante histórico. Veo justamente un cartel enorme puesto por la municipalidad que habla justamente de una reforma, es decir, darle justamente unos toques diferentes a nuestra espectacular Escalinata. Es un lugar que está en Paraguarí y Antequera. Quien no conoce esta dirección está detrás de un colegio conocidísimo y es un lugar justamente donde uno puede venir a pasar un fin de semana, incluso venir a la tardecita, tomar un helado. Bueno, de hecho justamente la gente que viene aquí en la zona, por supuesto, lo hacen. ¿Qué dice esta escalinata y monumento a Antequera? Se inauguró en el año 1928. La estatua es obra del escultor Luis Perlotti. Eso también, nos vamos a estar presentando la historia de la escalinata aquí en Sabores y Aromas. Bueno, una vez más al aire libre, señor. Buen día, don Julio. Siempre por afuera, don Julio, presente en Sabores y Algo Más. Y hoy le toca a la querida y amada Escalinata. La escalinata, la famosa. ¿Usted tuvo alguna experiencia? ¿Venía sentada? Yo, don Julio, tomaba don Julio tereré antes, cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, don Julio, y practicaba fútbol acá en el costado. No me diga acá, exactamente. Este se llama la cancha de José Antequera y Castro. Acá, los gastronómicos. Ahí yo llegué a practicar, don Julio, fútbol. Exacto, los empleados de los locales gastronómicos del centro acostumbran fin de semana a hacer un partidioso aquí. Yo venía, porque vos sabés que yo vivía a espaldas de la escalinata, yo vivía detrás del Teatro Alerquín. Estoy hablando de casi 15 años atrás, y mi lugar preferido donde traía mi termo para tomar mi rico tereré o porque... Usted, don Julio, venía a hacer la parada, don Julio, en la escalinata. Exacto, mi parada era la escalinata, exactamente. Bueno, y bajando justamente acá derecho, bueno, está el centro de nuestra capital. Bueno, preparamos algo espectacular. ¿Qué comemos hoy de su querida y riquísima mano, don Julio? Tengo unos cortes de lomo que voy a convertir en unos cubos, en cubos de lomo vacuno que vamos a sellar muy bien con un poco de aceite. Tengo vegetales, por eso justamente el plato se llama lomo con una salsita de hortalizas. Tengo zapallito de tronco y tengo esto aquí a mano que acá Pablito me preguntó si esto se come, le dije, bueno, y también se puede. Bueno, a ver, tengo acá, esta es una chauchita. Las vainas realmente forma parte de las leguminosas que uno puede consumir o directamente desgranado o directamente así en vaina. Muy rica. La cocina peruana tiene un plato delicioso que se llama vainita, que justamente consiste en una preparación en base a chaucha, cebolla morada, a cubos de papa, a huevo duro, a tomate con una mayonesa deliciosa. Así que vamos a utilizar esta hortaliza también aquí, esta legumbre en este caso, porque la chaucha no es hortaliza, es legumbre. Bueno, acá tengo un poco de aceite que ya coloco justamente en la sartén. Lo que voy a hacer es empezar a cortar justamente mi lomo vacuno en cubos, te decía, de que vamos a utilizar justamente el corte para una correcta y rápida cocción, porque nuestros platos últimamente son de contados tiempos de cocción, ¿no? Sí, es muy fácil de hacer en la casa. Claro. Ahora mismo, don Julio, 10:30 la gente todavía dice, ¿qué podemos comer en casa? Sí, me dijo días pasados una señora de que cuando yo invitaba a que tengan justamente la lista de ingredientes ya a mano y bueno, y para que cocinemos juntos, me dice, todo muy lindo, Julio, pero no va a ser tan placentero porque vos cocinas al aire libre y yo en la plaza no puedo ir a cocinar. Y le digo, pues, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, lo que pasa es que llevo mis cosas en la plaza y me van a robar porque últimamente la plaza de mi barrio están minados de... Te anda, don Julio, los placeros. Exactamente, sí, señor. Bueno, pero bueno, pues lo que tiene que hacer es venir a cocinar con nosotros entonces. ¿Tiene por si acaso en mente, don Julio, así le pedimos al director la receta por si acaso? ¿Usted ya tiene para ir a compartir con los televidentes? Todavía acá, enseguida, don Julio. Acá tengo lomos entonces en cubo. Voy a levantar la temperatura para que vaya sellándose de a poquito, vaya justamente tomando una costrita doradita. Y mientras lo que voy a hacer es justamente empezar a picar las verduras que voy a utilizar en el caso de las tradicionales. Locote, voy a utilizar un poco de tomate, voy a utilizar un poco de cebolla,
tengo zapallito de tronco, tengo también zanahoria y la chauchicha, las vainas justamente de las pencas de chaucha, que voy a cortar directamente unos cortes muy chiquitos, pero voy a mostrarles qué se tiene que hacer justamente con la vaina de la chaucha al momento de utilizar. Y va a ser eso. Después, al momento de servir, por supuesto, le echamos un poco de salsa de soja y va a quedar un plato más que nutritivo que uno puede acompañar muy bien con arrocito blanco. Bueno, ¿tiene lista de ingredientes, señor? Déjenlo en pantalla, queridísimo director, por favor. Y los ingredientes para este lomo con hortalizas dice así: lomo de vacuno, aceite, un poco de ajo, cebolla, chaucha, zapallito de tomate, zapallito de tronco, perdón, locote, tomate, un poco de sal, pimienta y también salsa de soja. Ahí está, son los ingredientes entonces para trabajar este plato. Y ají molido, don Julio. Esto es el momento de servir. Ají molido. Y quien guste justamente lo picante. Bueno, acá tengo primer paso entonces. Tengo lomo que se va dorando de a poco con un poquito de aceite. Repito, estamos haciendo el programa directamente de la escalinata. De la famosa escalinata. Exacto. Que un tiempo, don Julio, pintaron todo de color y la gente se enojó. Exacto, y yo no sé por qué, porque me pareció una reverenda tontería. Lo importante es que el año pasado se tuvo ese show, creo que fue benéfico, el Asunción de moda, exactamente, que se utiliza justamente para esta actividad, es la escalinata, porque de repente si se da poco uso, bueno, cae justamente lo mismo, y como la mayoría de nuestros lugares públicos, ¿verdad?, que se descomponen, se utilizan justamente para otras cosas, así que sería una lástima porque tiene una rica historia que en el próximo bloque, a propósito, vamos a estar hablando de la escalinata José Antequera y Castro. ¿Le parece que ya hagamos la primera pausa? Hagámoslo, don Julio, pero enseguidita, usted no se mueva, nosotros directamente acá de la escalinata estamos cocinando para vos. Enseguida volvemos con más sabores y algo más. Sola quedarás, triste y resentida. Sola quedarás, no hay nadie en tu vida. Sola quedarás, te gusta jugar al amor. Bien, ya de vuelta aquí en Sabores y lo Más, directamente de la escalinata de Antequera. Estamos haciendo Sabores y lo Más, como siempre, preparando un plato delicioso, rico, fácil y nutritivo. Eso es lo que importa en estos tiempos, que sea justamente baratito, pero que obviamente tenga justamente todos los nutrientes que uno necesita aportar al organismo diariamente. En eso justamente se resume nuestra cocina que compartimos. Un lomo con hortaliza, don Julio. Sí, señor. Así lo llamamos hoy un día en la escalinata, un lomo con hortaliza. Exactamente. Bueno, ya empiezo justamente, ya tengo la carne selladita, tuve que agregarle un poco de caldo, incluso para que no se me queme. Le agregamos entonces dientitos de ajo ya aquí en la preparación. Y usted aprovecha ese tiempo justo para hablarme de Dismar, Salud y Cultura, señor. 522-610, vibro masajador Jackie, la faja del doctor Apangao. Dupla inseparable, dupla destructor de grasas y también del estrés, don Julio, porque el estrés, todo usted está estresado. Este marzo fue largo, don Julio, entonces usted tiene que relajarse con el vibro masajador Jack. Y la faja reductora Pangao es la dupla inseparable también del Pangao, del Jack, porque el Pangao le reduce centímetros la pancita. 522-610. Saludos al señor Juan José Martínez. Sí, señor. Empezamos a agregarle entonces hortalizas y verduras a nuestra preparación. Empiezo justamente con la cebolla. Voy tirándole justamente la cebolla que vaya rehogándose de a poco. Voy a empezar a picar locote. También rojo y verde, que puede ser justamente una opción bastante interesante. Todas las verduras, por supuesto, siempre bien lavaditas. Bueno, vamos a agregarle entonces cortes de locote. Esto en cortes así bien pronunciados para que sirva justamente como una suerte ya de guarnición al momento de servir también. Un plato que uno puede acompañar tranquilamente con un rico arroz blanco, ¿por qué no con un espagueti a la manteca o directamente solito así? Verde. Si no es mucho de comer, bueno, puede ser un rico directamente acompañar con las verduritas que ya tiene justamente como guarnición dentro de la preparación. ¿Usted sabía, don Julio, señor, que un 15 de agosto del año 1928 se venía, don Julio, en la época del señor José Guyari? Sí. Se inventaba, o sea, se creaba, don Julio, esta escalinata. No me diga. El intendente cuando eso era Baltasar Valladillo. No me diga. Y bueno, ahora con el gobierno de Samaniego, bueno, prometen justamente remocear un poco esta... A ver, ¿qué historia más maneja sobre la escalinata? A partir, don Julio, eso es lo que yo entendí en la escuela. Sí. Que a partir de los años 30, don Julio, la escalinata fue cedida ese privilegio a ser construido algo más moderno. O sea que querían poner también una calle, don Julio. No me diga. Pero no permitieron hacer eso. No permitieron, que prefirieron justamente que se conserve tal cual.
Sí, don Julio. Bueno, muy bien, ¿eh? Qué interesante. Ya enseguida... ¿Sabe cómo se llamaba esta zona, don Julio? Sí. Sansonque. Samson, exactamente, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Me trae recuerdos justamente del otro programa que yo hace tiempo hacía, Rutas del Sabor, porque me acuerdo con mi amigo César Coronel, mi amigo personal, amigo. que no es amigo suyo. Y ponando tuvimos amigo. la oportunidad de grabar aquí justamente Rutas del Sabor, ¿eh? Pero eso fue a otro tiempo, ¿eh? Bueno, sigo picando entonces hortalizas ya ahora, le puse zanahoria, ahora le agrego unos cortes de zapallito de tronco a la preparación, repito, esto obviamente la combinación de la carne vacuna con los nutrientes que aportan justamente los vegetales y hortalizas a nuestra alimentación es muy interesante, ¿eh? Ahí dejamos entonces, ¿eh? Levanto un poquitito más la temperatura, que vaya tiernizándose las verduritas y va a quedar, repito, una opción bastante interesante que las amas de casa pueden hacer para compartir para este almuerzo. Esto es rapidísimo. ¿Quién no tiene un pedazo de lomo en la heladera siempre? ¿Quién no tiene todas las hortalizas en la heladera? Bueno, así que es una opción bastante interesante. Le he hecho un poco de pepe, un poco de pimienta negra al momento molidita, ¿eh? Ahí está, abundante, me dice acá Chito. Bueno, dejamos ahí que se vaya tiernizándose y después ya le agregamos justamente la chaucha que tengo aquí en vaina, que voy a utilizar también para esta preparación. Pero ahora quiero dar la sugerencia cómo tener un electrodoméstico, porque realmente llegó al costo. El líder en tecnología llega a Paraguay. Al costo vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos a las cuotas más bajas del mercado, y eso es muy importante, ¿eh? Pasá por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani. Al costo, sello de garantía. ¿Estás pensando comprar entonces un electrodoméstico de aquella marca bien afamada? Muy bien, hacerlo a través de Al Costo, realmente algo espectacular, ¿eh? Bueno, muy bien, dejo entonces las verduditas que vayan tiernizándose ahí, de a poquillo, repito, tiene un diente de ajo, tiene los vegetales, como en el caso de las hortalizas, perdón, en el caso del zapallito de tronco, cebolla, fue la zanahoria, fue el locotengui ahí, que se está dorando de a poquito. Voy a empezar a trabajar la vainita, es decir, las chauchas. Estas chauchas bien largas, ¿eh? O sea que en serio, Ese, don Julio, la chaucha, ¿cómo se dice la chaucha en varilla? No te miento. Vos sabés que Pablito Olmedo, nuestro super camarógrafo, me preguntó, ¿esto se come también? Me dice, bueno. No, pusimos de adorno nomás. Exactamente. Y vamos cortando en estos cortes así, medio que así unos cortecitos grandes para que al momento de servir le agreguemos, ¿eh? Lo importante es que la chaucha, para que sea rica y aporte justamente los nutrientes, tiene que estar bien tierna al momento de utilizar, ¿eh? No tiene que perder ese color verdoso que tiene, porque eso nos indica, repito, de que es algo que aporta lo que uno necesita justamente. Pablito ya llamó a su casa si llueve o no llueve, don Julio. ¿Por qué veo yo? Pero tiene que llamar sí o sí. Sí, porque a veces llueve hacia su casa, pues. Bueno, pues yo creo que estaba tranquilo. Son casi 10:30 recién. Sí, 10:40 y poquito, don Julio. El problema es nada más que 5 de la tarde. Lo dijo a las 5 de la tarde. No, y la otra vez estaba lloviendo, dice. No me diga. Bueno, muy bien. Ahí tengo entonces la verdura que vaya tiernizándose. Cubos de lomo con una salsita de verdura. La propuesta hoy en Sabores Cielo Más. Ahora sí. Ustedes quieren tener más información sobre dónde estamos grabando hoy el programa, dónde estamos cocinando, directamente de la escalinata Antequera. Así que en este material vamos a recordar justamente la historia, bueno, y detalles sobre este lugar, este monumento histórico de nuestra capital. A ver, la historia de la escalinata Antequera, por favor. El lugar conocido como Cerrito es una de las legendarias 7 u 8 colinas que presentaba Asunción desde el río a la llegada de los conquistadores y colonizadores de América, como si fuera un gran anfiteatro. Algunos lo llaman Cerrito Antequera y otros Loma Sansonque, pues en la cima funcionaba la escuela Sansón, según consta en los álbumes del centenario de la independencia editados en el año 1911. Este fue el lugar elegido por el intendente Miguel Ángel Alfaro, quien gobernó Asunción de 1924 a 1927 para dar solución a la irregular topografía del terreno que ocasionaba serios problemas a la ciudad. Entre ellos, se generaban grandes raudales que se precipitaban hacia la bahía con toda la fuerza de su caudal, erosionando calles y veredas. En el Cerrito también se levantaba ya el momento de la construcción la Villa Lina, hoy sede del Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Latourreau, según las fotografías de la época. Esta señorial villa, sumada a la escalinata, le confieren a Asunción estilo y aires europeos. Incluso, la escalinata está inspirada en la Piazza Hispana de Roma. Antes de la obra,
Entre las rocas desnudas del lugar también habían abundantes matorrales y plantas de araticuí. De sus laderas fluían manantiales que luego alimentaban los arroyos. Según el proyecto original, la escalinata debió estar bordeada de un amplio espacio verde con palmeras indígenas. Sin embargo, el lugar fue urbanizado por los sucesivos intendentes que tuvo Asunción, que hasta permitieron la construcción de un edificio a los pies de la escalinata. Ya el intendente Alfaro se quejaba de la falta de continuidad de los proyectos urbanísticos en Asunción. Bueno, y así compartíamos la historia de la escalinata antequera de nuestra capital. Seguimos preparando, por supuesto, este lugar se presta para eso que estás viendo, que la perrada, por supuesto. Para el tereré de Don Julio. Yo supongo que deben ser los albañiles que trabajan en la zona o justamente en el trabajo de rehermoseamiento de esta escalinata se toma justamente su tiempo libre. Claro, Don Julio. Claro, y aparte está un tereré upado antes, Don Julio, después el tereré, Don Julio, después el almuerzo. El albañil te está mirando. Vaina. ¡Verde! Bueno, ¡verde! Ahí está. Bueno, seguimos entonces con la elaboración de nuestro rico, nuestra rica preparación, lomo con una salsa de ¡verde! Hortalizas, muy rica por cierto. Tengo unas hierbitas verdes que le voy a agregar después, Pero ahora le agrego justamente eso. La mosca apura un poquitito, pero eso ocurre cuando cocinamos al aire libre, Le tiramos entonces lo que les decía, las pencas de las vainitas de la chaucha, que ahí va eternizándose de a poco. Le agrego un poco más de yucuicu y ya le agregué medio caldito, entonces le voy a agregar un poco más de agua y ustedes van a ver cómo luce realmente esta preparación más que nutritiva, rica, sabrosa y repito, algo bien sano para nuestra alimentación. Al momento de servir le vamos a agregar hierbita fresca que va a realmente aportar esa textura fresca que tiene que tener la preparación y el gustito también. Hay que hacer la última pausa, ¿verdad? Bueno, directamente de la escalinata que estamos haciendo, sabores y lo más para ustedes. Nos separamos un segundito, la breve pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Sabores. Y algo más. Mi mejor canción de amor. Corre el tiempo, baila mi zumba conmigo con movimiento. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Sabores y algo más, directamente desde la escalinata. Estamos cocinando unos cubos de lomo con una salsita de hortalizas. Utilizo justamente cubos de lomo, por supuesto sazonado con sal, con pimienta, por supuesto saborizado con dientes de ajos. Luego fui agregando justamente los cortes de cebolla, tomate, locote, zapallito de tronco, utilicé también zanahoria y por supuesto... ¿Quiere que le lea la receta por si acaso, nomás, Don Julio? A ver, lista de ingredientes en pantalla de lo que se necesita, porque hay tips que ustedes preparan en la casa. A ver, por favor. Lomo con hortaliza, lomo vacuno, un poco de aceite, ajo, cebolla, chaucha, zapallito de tronco, locote, tomate, sal, pimienta, ají molido y un poco de ajo, un poco de salsa de soja, perdón. Ajo ya dije. Ahí está, perfecto. Son los ingredientes entonces para trabajar estos cubos de lomo con hortaliza que ustedes están viendo ahí. Está espectacular, El zapallito, las chauchas bien verdes como tiene que ser. Ahora le voy a agregar un poco de orégano también a la preparación. Luego, por supuesto, ya para agregar las hierbitas frescas al momento ya prácticamente de servir. Bueno, se preguntan con qué pueden acompañar un rico arroz blanco, o por qué no un rico arroz quesú, un espagueti a la manteca o directamente así. Si son de comer liviano o hacen una entradita con... Pero muy pobre ese, Don Julio. Por eso, muy pobre. Si quiere uno acompañar con algo, puede ser un arroz blanco, un arroz quesú, un espagueti, un puré de papa, puede ser, pero si de repente acostumbran a almorzar un poco livianito, bueno, pueden hacer como una entrada, una rica ensaladita y luego le bajan justamente esto, que queda realmente fabuloso, muy rico. Voy a cazar un poco de hierbitas para agregar justamente allá a la preparación. Tengo acá hojitas de albahaca, tengo también un poco de perejil fresco que voy a agregar aquí a la preparación y ya justamente vamos a estar presentando de a poco nuestro plato del día. Repito, muy fácil de preparar y está en precio, está baratito. Todo lo que estoy utilizando, bueno, está en precio. Las hortalizas que se tienen muy buena calidad porque hay hortalizas que están súper de temporada en otoño y la carnecita, bueno, siempre tenemos un pedazo de carne siempre en la heladera. Ya estamos en otoño, había sido, me olvidé, Don Julio. Claro que sí, por eso que a la mañana muy temprano ya se presta para un rico mate, por ejemplo. Bueno, muy bien. Le agrego la hierbita fresca ahí
el sabor es espectacular, el aroma que aporta justamente la hierbita a la preparación es delicioso, ¿eh? Hablamos rápidamente de Dismar, salud y cultura de mi amigo Juan José Martínez. Claro que sí, don Julio. Usted está estresado, le duele toda la espalda, tiene todo, ¿cómo era? Esas arruguitas, don Julio. Sí. Tiene con el vibromasajador Jack, tiene la solución, porque el Jack es su mejor amigo para este otoño. También es recomendable porque usted mientras está viendo Sabores y algo más se hace masajitos por toda la espalda, por todo el cuerpo, hasta los brazos puede masajear con el vibromasajador Jack. Y también la dupla tiene don Julio el Pangao, no se olvide del Pangao, que es un famosísimo y conocido, don Julio, reducidor de cintura, o sea que reduce su cintura centímetro a centímetro. Sí. Puede comer todo lo que usted quiera y mientras use usted su Pangao, no va a subir su pancita, don Julio. Me encantó, recién pasó una señora y escuchó que estaba hablando de Pangao y yo creo que ella va a decidir urgente en usar eso, ¿eh? Bueno, rápidamente, hablemos. ¿Qué le falta de electro? Usted tiene todo, ¿verdad? Yo tengo de todo, pero ahora quiero cambiar mi LCD, o sea, mi tele y nada de PA. Mi tele y nada, don Julio. Ese enorme. Ese grande de 80 pulgadas. Bueno, ahí está, tengo la solución para vos porque llegó al costo, el líder en tecnología llega a Paraguay al costo, realmente espectacular. Vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos a las cuotas más bajas del mercado y eso es muy importante porque hay que en estos tiempos comparar precios, ¿eh? Cuota más baja del mercado ofrece justamente al costo. Pasa por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani. Sello de garantía es al costo. Al costo. Bueno, ahí está. Bueno, una vez más, entonces hoy sorprendimos justamente a nuestra audiencia y presentándole justamente otro lugar. Histórico y el histórico, capital, don Julio Sansón. Sí, señor. Sí, señor. Ya hablamos justamente y esto fue construido en el año 1928. Fíjese el tiempo que tiene justamente la escalinata de Asunción. Lo quisieron hacer hace poco una calle, don Julio, para hacer más rápido, dice el intendente. Eso nada más, eso quedó en el olvido porque yo soy partidario de que esto se tiene que conservar como tiene que ser, un poco más cuidado, no vendría nada mal, ¿verdad? De hecho, está haciendo eso justamente la municipalidad de Asunción, pero repito, esto tiene que quedar así mismo como está porque obviamente trae recuerdos a muchas personas y es un atractivo. Uno sube justamente a la copa de la escalinata y ve casi Asunción, ve incluso nuestra bella costanera, ¿eh? Bueno, repito, a mí me trae muchos recuerdos porque antes ¿sabes que yo estudiaba mi secundaria, hice de acá como pasando a México, ahí estaba. Y en nuestro tiempo libre, cuando de repente no venía la profesora... Venían por acá, don Julio. Veníamos acá con los compañeros, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Se me fue lo que te iba a comentar, ¿eh? Pero no importa, ¿eh? Bueno, esto vamos a ir viendo ya de a poquito cerrando el programa, una vez más, repito. Bueno, y eso es lo que iba a decir. Esto a los amigos y compatriotas que viven fuera del país, que viven en España, que viven en Japón, que viven en Suiza, en Holanda. Le hace mucho recordar, don Julio, porque ¿quién no pasó, don Julio, por las escalinata? Exactamente, como en el caso de mi querida amiga María Paula Servín, que siempre ve el programa desde Copenhague, bueno, ella justamente ve este lugar espectacular, ¿eh? Bueno, así que saludado a todos los amigos que viven fuera del país. Vamos sirviendo ya nuestro plato y de a poco ir cerrando el programa del día, señor. No, vamos, señor, se me cuida usted, don Julio, usted también, porque viene el fresquete y usted ya está viejo para esto, don Julio. Mire que en estos tiempos ya hay que tener una cobija, ya hay que tener justamente un rebozo, hay que tener un rebozo muy del viejazo, ¿verdad? Hay que tener un poncho para ir cobijándose, ¿eh? Yo tengo justamente mi abrigo natural, que es justamente mi rico mate bien temprano, sentado ahí justamente. ¿Sabes quiénes son mi compañía a la hora de tomar mi mate? Ñacu. Laika y Miñaco, exactamente. Laika y Miñaco, que es mi gatita, ¿eh? Ahí le ponemos una hojita de albahaca y cerramos el programa del día, invitando que mañana otra vez más podemos presentar un lugar fabuloso, ¿ok? Claro que sí, don Julio, rica comida, bien lugares, buen visto, don Julio, de la cultura paraguaya, un lugar así que usted quiera ver, don Julio. Así es, un lugar, por supuesto, por sobre todas las cosas, para recordarle a nuestros televidentes que obviamente tenemos lugares fabulosos aquí en nuestra capital y otros lugares también. Así que cerramos el programa, señor. No, vamos, señor, se me cuida, hasta mañana. Gracias por elegirnos, será hasta mañana puntualmente 10:30 de la mañana. Ahí está, será hasta mañana. Chao, gracias.